para los trabajadores que devengan ya ingresos superiores a 4 salarios mínimos. Es decir, que ya nos vamos a ir, vamos a pasar a tener una validación de los 3.124.000 que teníamos como tope de los 4 salarios mínimos en el caso anterior. Ya ese va a ser nuestro punto de partida y debemos tener en cuenta que los aportes los debemos efectuar con una validación de un tope hasta de 25 salarios mínimos, es decir, hasta 19.531.050, según lo establecido a nivel de la Ley 797 y reglamentado por el Decreto 510. Debemos tener en cuenta para este punto que pues vamos a tener unas variaciones porque pues ya nuestro salario puede incrementarse y superar esa base de cotización de aportes, donde va a llegar a un límite de proceso de que no se cumplirá en algunos casos el proceso de exoneración y en otros sí, dependiendo del rango salarial que tenga por movimiento el empleado. Algo diferente en este punto, pues que ya vamos a presentar el proceso de liquidación de la solidaridad por superar el tope de los 4 salarios mínimos. Recuerden que cuando superamos el tope de los 4 salarios mínimos, pues debemos efectuar aportes al Fondo de Solidaridad, que a nivel de la pila los distribuimos tanto en solidaridad como en subsistencia. Listo. Bueno, para el caso de este segundo tema a validar. Tenemos un empleado, para el caso del ejemplo, que va a representar un salario mensual de 4 millones de pesos y va a tener una novedad de un pago de una comisión salarial por 1.500.000. O sea, en total la remuneración del empleado va a ser por 5.500.000. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esa remuneración salarial debe estar incluida a nivel de los parámetros de nómina, rectificar cuál es la agrupación que hace base del cálculo del IBC e incluir el concepto con el cual vamos a aplicar la comisión en esa agrupación, para que cuando el sistema vaya y aplique o lea el movimiento de las deducciones de aportes, tome en cuenta esa comisión salarial que se le abona al empleado en conjunto con su sueldo normal. ¿Cómo lo validamos? A nivel del aplicativo, en los parámetros de nómina, en los maestros, ingresamos a los parámetros de nómina y por la pestaña de autoliquidación rectificamos este indicador, agrupación base para el cálculo del ingreso base de cotización. Esta agrupación es la que va a contener los conceptos que van a ser parte del cálculo de la deducción de los aportes, tanto de pensión como de salud, ARL, todo lo que tenga que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, en esta agrupación yo debo pasar a la opción de conceptos y hay una opción que se llama agrupación de conceptos. Llamamos esa misma agrupación y allí debo validar que el concepto sobre el cual voy a pagar esa comisión o ese valor adicional se encuentre incluido a nivel de la agrupación, para que cuando el sistema vaya y efectúe el cálculo de los aportes, el sistema lo lea, lo tome en cuenta y efectúe el cálculo. Bueno, volvemos al ejemplo que estábamos dando para este segundo tip. Entonces, tenemos un empleado que devenga un salario mensual de 4 millones de pesos, con un pago adicional de una comisión salarial por 1.500.000, es decir, que lo vamos a tener en cuenta para el cálculo tanto de las deducciones al empleado por salud y pensión, como el aporte a nivel de la pila. Entonces, ¿qué pasaría para este ejemplo? En los aportes a pensión, tenemos deducciones en nómina al empleado sobre una base tanto del sueldo como del valor adicional pagado. Sería por 5.500.000, donde en nómina le aplicaríamos el porcentaje que corresponde, que sería del 4. La cotización en pila se haría por un IBC de 5.500.000, es decir, la misma base cancelada al trabajador. Para los aportes de pensión, la cotización sería igual sobre el sueldo que tuvo el empleado más el 1.500.000 abonado salarialmente sobre el 16%. Recuerden que la entidad de pensión no efectúa proceso de exoneración de aportes. Se va completo el porcentaje de aplicación a nivel de la pila. ¿Listo?
Aquí vemos que para este caso ya se genera la aplicación del Fondo de Solidaridad. ¿Por qué? Porque estamos procesando un salario superior a los 4 salarios mínimos. El IBC que tenemos es de 5.500.000, que está conformado por el sueldo y su pago adicional, donde se aplicaría el 1%, y esta sería la cotización a cargo de la compañía por la entidad de ARL del empleado. Se abre a nivel del plano, reportado por Solidaridad y Subsistencia, en un 50% cada uno. Aquí lo validamos a nivel del plano de la pila, me está reportando un IBC de pensión de los 5.500.000 y el valor de Solidaridad y Subsistencia, lo que corresponde al 50% del valor general descontado por ese 1%. En los aportes de salud, ¿qué pasa con los aportes de salud? Se toma la misma base, el sueldo más esa comisión que se le está pagando al empleado, en nómina se descuenta el 4%. La cotización en pila, de igual manera, se toma sobre el mismo IBC y se va también únicamente por el 4%. ¿Por qué? Porque para el caso del ejemplo, estamos reportando un ingreso base de cotización inferior a 10 salarios mínimos. Por lo tanto, esto hace que se genere el proceso de exoneración de aportes para el cargo que tiene en este caso el empleador, que corresponde al 8.5. Si lo vemos a nivel de la pila, pues vemos que a nivel de la EPS me está mostrando el IBC por 5.500.000 y la tarifa de cotización a nivel de la EPS únicamente por el 4%, con su respectiva cotización que corresponde en este caso al aporte efectuado por el empleado. A nivel de riesgos laborales se toma la misma base de aporte, donde por el porcentaje que tenga asociado en el contrato el empleado se validará su cotización. Recuerden que a nivel de las cotizaciones al empleado se le descuenta tal cual el cálculo da, pero a nivel de la pila, por cumplir los efectos de aproximación al 100 más cercano, se debe hacer el proceso de, digámoslo así, de reportarlo redondeado o con ese 100. Mi aporte en solidaridad me dio en nómina, me dio en cálculo 28.710 y aproximado al 100 me da los 28.800, siempre aproximación hacia arriba. Los aportes de cotización a caja de compensación a cargo del empleador, pues la tarifa que cumplirá será el 4% y también habrá ausencia de los aportes a SENA e ICBF por estar con un IBC reportado inferior a los 10 salarios mínimos. Según la información del ejemplo que estamos citando, ¿qué vamos a validar a nivel de los aportes de cada subsistema? Para la AFP, los días cotizados, no tenemos novedades adicionales, nos va a reportar los 30 días, el empleado aportará el porcentaje que le corresponde y el empleador el 12% que le corresponde a él. Para la EPS, de igual manera tenemos los mismos 30 días, el empleado con su aporte, pero el empleador no tiene aporte porque se encuentra por debajo de los 10 salarios mínimos como tope, por lo tanto efectúa el proceso de exoneración de aportes. Para los aportes de solidaridad se reportan los mismos 30 días a cargo del empleado, el 1%, y esto a nivel del empleador no tiene aportes. A nivel de la pila recuerden que ese reporte es un 1% distribuido tanto en los de solidaridad como en los de subsistencia al 50% cada uno. Los aportes de ARL igual por los 30 días a cargo del empleado. Recuerden que este subsistema no va a cargo del empleado, sino pleno a cargo del empleador y corresponde al aporte según la tarifa de riesgo asociado al contrato. Para la caja de compensación se reporta el aporte por los 30 días, no tiene cargo el empleado y el empleador validará el 4%. Hay ausencia de aportes por SENA y CBF por estar sometido al proceso de exoneración de aportes. A nivel de la nómina, ¿cómo se reflejará? El sueldo reportado para el empleado, su salario básico normal reportado según el contrato y su pago adicional como una comisión, que por estar incluido a nivel de la agrupación que hace base el cálculo de liquidación de aportes, me suma y sobre la base total de 5.500.000 del empleado, lo que hace es deducir, como lo vimos depurado anteriormente. Saca el 4% sobre 5.500.000 para el aporte de salud, igual para el aporte de pensión y sobre la misma base hace el aporte de solidaridad que está a cargo completamente del empleado sobre el 1%. ¿Qué pasa a nivel de reporte de la autoliquidación para este caso? Como el empleado está presentando una comisión, un pago, digámoslo así, que no es de todos los meses, sino eventual, se debe marcar a nivel de la pila una novedad denominada VCT, variación transitoria de salario.
y es reportada cuando el cotizante tiene ingresos adicionales o los permanentes que reporta a nivel de la pila. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, a nivel de las novedades va a estar reflejada la novedad de BST. Como el empleado no reporta ninguna novedad de ausentismo, es decir, laboró los 30 días completos, va a ser la validación de los 30 días a cada subsistema por aportar. 30 días a cargo de la pensión, a cargo de PS, de ARL y de caja. Su salario básico reportado y el IBC pues ganado por la comisión adicional que se le está reportando hace que la sumatoria de esto sea reportado como IBC a cada uno de los subsistemas. Los 5.500.000 para el caso de la AFP, de la EPS, la ARL y la caja. Perdón, a nivel de la caja de compensación omitimos el pago de la comisión.